Bueno, hoy ha sido un día bastante movido incluso para nuestros estándares y lo que estamos viviendo tras la visita de los miembros de la Comisión de Venecia. Se dio a conocer que mañana se votará en la Comisión de Constitución un predictamen de 64 páginas que recomienda el archivamiento del proyecto de adelanto de elecciones y prohibición, además pues de la reelección del vicepresidente en ejercicio como presidente, es decir, el caso de Martín Vizcarra. Pero es el archivo pues del proyecto de adelanto de elecciones presentado por el Ejecutivo, y esto incluso ni siquiera llegaría al Pleno. Se quedaría en la Comisión de Constitución y hasta ahí nomás llegaría la discusión. En respuesta evidente a esta situación, que bueno, ya era de todas maneras de esperarse, el presidente de la República desde Nueva York, desde la Asamblea General de Naciones Unidas, ha anunciado su retorno y que mañana celebrará pues un Consejo de Ministros, ha convocado a un Consejo de Ministros. Incluso los ministros que iban a brindar declaraciones o que estaban repartidos pues en distintos eventos en el país han tenido que regresar a Lima para participar de este Consejo de Ministros, que evidente especulación podría probablemente terminar entonces en la formulación de la siempre discutida cuestión de confianza, lo cual escalaría todavía más el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero es claro que el gobierno está interpretando esta decisión de la Comisión de Constitución o este predictamen como ya una afrenta pues directa. Vamos a conversar con el congresista de la bancada Contigo, Juan Cheput, que por supuesto, como siempre, está muy bien informado de lo que está ocurriendo y que yo creo, además, Juan, buenas noches, gracias por estar con nosotros, congresista. Muy buenas noches, Enrique. Creo que esto complicaría las posibilidades de negociación que detrás de cámaras se estaban llevando en estos días, y como sabemos, las únicas posibilidades de negociación son las que se hacen detrás de cámaras. Al parecer, pues, hemos tenido esfuerzos de sectores del Congreso y del Ejecutivo de ir buscando una salida, probablemente en la cual los dos sectores ceden en algo, pero que llegue, pues, finalmente a ayudar a superar esta situación y que nos deje una democracia un tanto más fortalecida como la tenemos. Esto, evidentemente, le quitaría piso a esa posibilidad. ¿Qué ha pasado con este predictamen? ¿Por qué es que se está poniendo sobre la mesa? ¿Por qué se va a archivar tan rápidamente, en todo caso, este proyecto de reforma constitucional? Bueno, muy buenas noches, Enrique. Yo creo que la propuesta de archivo de repente mañana no prospera, ¿no? Pues tengo entendido que la presidenta de la Comisión de Constitución no contaba con que, por ejemplo, la bancada Contigo se manifestara con que ese tema se tiene que discutir en el Pleno. Y por otro lado, yo creo que, si bien es cierto hay un nivel de negociación, este no tiene por qué dejarse de lado simplemente por la actitud de la Comisión de Constitución. Simplemente nos pintaría un nuevo escenario dentro del cual deberíamos actuar. Ahora, es necesario señalar que en el fujimorismo no está todo dicho tampoco. Hay gente que está a favor de esta propuesta de la congresista Rosa María Bartra y hay gente que está en contra, como por ejemplo Alejandra Aramayo. Entonces mañana se pueden dar varias cosas, ¿no? Una de ellas es una cuestión previa para que se cambie de esta posición. También podría darse el caso que se decida continuar con el debate y presentar un dictamen al Pleno, no necesariamente para el 30, sino para después, con una propuesta alternativa. Es decir, nada está dicho hasta que mañana se coloque sobre la mesa, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir, congresista Cheput, de la actitud de su colega Rosa Bartra? Porque es evidente que el proyecto como tal no tenía los votos en el Congreso, pero el hecho de ni siquiera, o pretender que ni siquiera pase al Pleno, cuando has hecho todo el esfuerzo de recibir a la Comisión de Venecia, que no solamente por supuesto ha sido recibida en el Congreso, sino también en otros ámbitos, el mismo Ejecutivo, el Tribunal Constitucional, se está esperando, se supone, una opinión que ya sabemos que es consultiva y no vinculante, pero por algo es que el presidente del Congreso ha recurrido a esta instancia
instancia internacional. El presidente del Congreso acaba de estar con el señor Almagro en la OEA. El presidente de la República ha llevado su propuesta o la ha expuesto ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Independiente de cuál sea la posición de cada uno, es evidente que de alguna manera se está exponiendo pues a un fuero internacional este conflicto para también poder encontrar algún tipo de validación. El hecho de que la señora Bartra, que ha sido reelegida como presidenta de la Comisión de Constitución, se dijo muchas veces que eso no iba a significar pues entorpecer el debate o empantanarlo, pretenda ahora que esto ni siquiera pase por el Pleno del Congreso y sea debatido, ¿qué opinión nos puede dejar de la conducción del Congreso por parte de Fuerza Popular? Mira, se está manifestando este choque de poderes sobre la base de una gran desconfianza. Yo creo que Rosa María ha acelerado su propuesta después de escuchar al presidente en Naciones Unidas hablar del adelanto de elecciones. Cuando el presidente se manifiesta en la Asamblea de la ONU de esta manera, un poco que también le echa un baldazo de agua a las negociaciones o a las conversaciones que podría estar haciendo su premier con algunos miembros de la clase política. Entonces, el fundamento para plantear esta posición es, ya ven, mientras nosotros estamos trabajando se sigue hablando del adelanto de elecciones. O sea, en el fondo hay una gran desconfianza, y hay gran desconfianza porque no hay liderazgos claros. Sí hay un ejercicio de buena voluntad de parte de más de una persona, pero liderazgos claros no existen. Es decir, estamos en una situación en la cual ninguno de los portavoces es la última instancia, la última palabra, ¿no? Voy a consultar, voy a ver, y los hechos desmienten lo que pueden ser promesas. Por eso yo creo que esta situación básicamente es de relaciones políticas, relaciones humanas. Yo creo que se tiene que insistir en la negociación, pues primero está el país, y luego ambas partes deben de dejar de lado sus filos verbales, sus punzadas, sus frases, sus amenazas. Y por otro lado también yo creo de que es necesario dejar de lado la especulación. Mira, lo del Consejo de Ministros de mañana, yo lo sabía desde el lunes. ¿Y por qué lo sabía? Porque simplemente el presidente regresa en la madrugada y se sabía que iba a haber Consejo de Ministros el jueves. Como conversamos con ministros y sabemos cuándo van a estar disponibles o no, y mañana pues hay un evento en Pucallpa, muchos me decían algunos parlamentarios no, que el Consejo de Ministros va a ser el jueves. Entonces no es que se haya puesto un Consejo de Ministros de urgencia por la actitud de Rosa María Bartra, sino de que se pinta como tal y de esa manera se genera pues un ambiente exacerbado innecesariamente, ¿no? ¿Usted no cree que necesariamente mañana el Consejo de Ministros termine en la aprobación de una cuestión de confianza sobre este proyecto de ley? No, definitivamente no. Yo creo que el gobierno tiene personas razonables que saben que eso ya sería una suerte de guerra civil, y a eso no podemos llegar. Plantear eso mañana sobre la base de lo que puedan exigir un grupo de personas, y hablo de guerra civil verbal, ¿no? Que es lo peor, lo que está sucediendo en Inglaterra, lo que está sucediendo en Estados Unidos, básicamente es una guerra civil moderna, ¿no? Y en el cual se puede escalar a niveles insospechados. Yo te puedo asegurar desde mi punto de vista lo que yo pienso, que no creo que esa sea la actitud del gobierno, sino cómo establecer un contacto en este nuevo escenario. Llegar a ese extremo ya significaría pues que ¿cuál sería la respuesta del Parlamento? Empezar a trabajar el tema del Tribunal Constitucional con 6 miembros y no 1 por 1, etcétera, etcétera. O sea, se genera pues un ambiente de destrucción institucional que no creo que esté en la mira ni de Salvador del Solar y mucho menos del presidente. Ahora, también podría ser que una cuestión de confianza sea una herramienta de negociación, Juan. Podría ser, Enrique, pero como te digo, llegar a ese nivel, al final va a prosperar la cuestión de confianza, pero el Congreso no va a ceder en sus fundamentos, ¿no? El primero que tiene que ver, que yo creo que hay votos para archivar el proyecto de ley del Ejecutivo. Lo que se está planteando es que no sea en el ámbito de la Comisión de Constitución, sino como consecuencia de un debate que involucra a los 130 en el ámbito del Pleno del Congreso. Pero de que hay votos para archivarlos, los hay. Entonces, no creo yo que el gobierno se atreva a una situación como esa, ¿no?
Ahora, pero de todas maneras estamos hablando que podrían darse brotes, caminos, iniciativas, posibilidades, alternativas de negociación donde tanto el Ejecutivo como el Congreso de alguna manera vayan encontrando sus posiciones. Yo sé que muchos congresistas dicen que esta crisis es artificial, que se ha exagerado, como usted nos acaba de decir, que tienen los votos sencillamente para archivar una iniciativa como esta, pero de hecho esta situación, usted ha sido parte, Juan Cheput, de la bancada oficialista, usted sabe cómo han sido estos 3 años, cuál ha sido el recorrido institucional del país, probablemente sí, ¿no? Más tengamos en estos momentos de hartazgo que de apocalipsis, pero de todas maneras, ¿qué se podría poner sobre la mesa para negociar e, insisto, entregarle que la clase política, el liderazgo político, le entregue al país una mejor situación institucional para el año 2021? ¿Qué es lo que se puede negociar? ¿Qué es lo que se puede poner sobre la mesa? Acá no debe haber un espíritu de vencedores ni vencidos. Acá no es que se acorrale al presidente de la República ni que el Congreso quede de lado. Yo creo que ese es en principio la actitud que debemos tener todos. ¿De qué manera llegamos a un acuerdo que beneficie al país, respetando la división de poderes? El presidente ha presentado un proyecto de ley, ese es de alcance constitucional, no lo puede observar, entonces él sabe que ese camino sería completamente inconstitucional. Plantear una cuestión de confianza a 2/3 del camino o al final del camino es una cuestión que tampoco se condice con la práctica parlamentaria. ¿Eso significa que el Congreso es vencedor y el gobierno es derrotado? De ninguna manera. Acá no se puede ignorar lo que el país está pensando en estos momentos y sobre la base de eso construir una agenda que tenga que ver con el régimen político, reformas importantes y la relación gobierno Congreso. Un ejemplo contundente de que podemos hacer las cosas de esa manera es la Ley de Promoción Agraria, en la cual hemos formado parte de un grupo de personas que, independientemente de su posición política, apoyó el proyecto de ley y así lo reconoció la propia ministra de Agricultura y el propio Premier. Entonces, existe un antecedente positivo muy cercano. Sobre la base de eso podemos ponernos de acuerdo en una agenda de mayor alcance, ver la forma de satisfacer el deseo del presidente de repente acortar el plazo el plazo constitucional de 5 años a un poco menos, de repente eso no, y sí la bicameralidad, qué sé yo, pero en todo caso podríamos poner elementos sobre la mesa que permitan una discusión, pero eso sí, no dilatada. Todo eso se tiene que resolver a más tardar en la primera o máximo segunda semana de octubre. No todos piensan como usted aparentemente, porque su compañero de bancada, el señor Heresi, lo acabamos de escuchar en el noticiero, diciendo, comparando, ¿no?, que el hombre propone y Dios dispone, ¿no?, siendo el hombre el ejecutivo y Dios, por ponerlo de alguna forma, lo estoy parafraseando, pero eso fue lo que él dijo, la asamblea pues parlamentaria, el Congreso. Hay algunos parlamentarios que tienen un poco de desapego con la realidad ahorita y lo que también la ciudadanía está relacionando con la clase política. Hay una especie de hoy día, desvarío. En la tarde, ya finalizando la tarde, he tenido la oportunidad de estar con Salvador Heresi y con Gilbert Violeta conversando este tema antes de nuestro comunicado, y yo creo que su posición ya es otra. Él entiende perfectamente, sin que eso signifique que claudique sus ideas, pero entiende que pertenece a un partido político, que acá primero está el país, y eso significa que de todas partes tengamos una actitud de win-win, ¿no?, ganar-ganar, en el sentido de construir una agenda que le permita al presidente impulsar su política pública y al Parlamento hacerse respetar en su división de poderes, y eso se puede hacer. Las conversaciones que se pueden estar suscitando, yo creo que están llevando a ese camino. En lo que sí creo yo, y se lo manifestaba a diversos colegas parlamentarios, es que este proceso de conversaciones no puede ir pues todo el mes de octubre, noviembre, tiene que definirse a la brevedad, para que de esa manera cada cual pueda seguir su camino en términos de gestión o legislación, y de esa manera darle calma al país. Así es, finalmente ese es el mensaje, yo creo, fundamental en momentos como este. Ya no está pues la democracia peruana, como siempre se dice, que tanto ha costado recuperar,
para este tipo de sobresaltos. Juan Sheput, gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros vamos a ir a una pausa y volvemos con más de la actualidad política y el congresista Marco Arana. No se muevan. El congresista Marco Arana se encuentra en Chiclayo esperando su vuelo de regreso pues hacia Lima, y vamos a conversar con él, bueno, de la situación que se está viviendo y que parece pues haber dado un vuelco de repente todavía hacia algo más grave. Para el congresista Juan Sheput no tendría que ser necesariamente así. Congresista Marco Arana, buenas noches. ¿Usted qué opina al respecto? Gracias por esta comunicación. Bueno, efectivamente, mañana y el día lunes podrían ser los días más asiagos para la democracia después del autogolpe que dieran Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, en la medida en que el día de mañana una mayoría parlamentaria, haciendo uso abusivo del poder que tienen, convocan de un momento a otro, convocan con un dictamen que debió estar cronogramado en la agenda de trabajo de la comisión, lo convocan de un día para otro mañana en Ciudad de Lima en plena semana de representación, un poco intentando aprovechar que el presidente Vizcarra estaba también fuera del país, sí, pero el día lunes pretenden imponer la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, con lo cual, teniendo el control en el Poder Legislativo, con el presidente Orechea y teniendo el control del Tribunal Constitucional, efectivamente haya una amenaza real para la democracia y para la lucha anticorrupción, ¿no? En algún momento lo hemos escuchado más claramente, a ver si nos puede ayudar con acercarse más al teléfono. A ver, mañana el presidente que ha convocado a Consejo de Ministros, ¿podría presentar una cuestión de confianza o usted eso ya lo ve fuera de tiempo? Bueno, en realidad llama mucho la atención esta indecisión, esta demora del presidente Vizcarra. Entendemos que estaba buscando fuentes de diálogo, entendimiento para que pudiera encontrarse una salida al tema del proyecto de ley de las elecciones. Pero en vista de que esto no se da, el otro camino constitucional que existe, democrático que existe, efectivamente es el voto de confianza y el eventual cierre del Congreso, si es que se sigue manoseando y usando groseramente la mayoría parlamentaria que tiene el Congreso para blindar a Chávez y en su momento a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, es un momento para hacerlo también con Inostroza, ¿no? Entonces yo creo que así como la ciudadanía tiene la responsabilidad de estar informada, de organizarse, movilizarse, y así como las fuerzas políticas dentro del Congreso que estamos en minoría, tenemos la obligación de hacer oír nuestra voz, de debatir y denunciar este intento de secuestro de la democracia y de derrota de la lucha anticorrupción. Igualmente el presidente tiene la vía constitucional de hacer el voto de confianza, así que son los caminos abiertos que tenemos ahora frente a esta crisis política planteada por fuerzas políticas que defienden la corrupción en el país, ¿no? ¿Qué pasa si la cuestión de confianza, como decía el señor Olaechea en la comunicación que le remitió a los constitucionalistas que hoy alimentan este predictamen, ¿no?, o justifican el archivamiento? ¿Qué pasa si, como repito, ya lo ha adelantado Olaechea, sencillamente el Congreso no le da trámite? ¿Cómo sería el protocolo de recepción de una cuestión de confianza? Bueno, en realidad, como Morismo o el APRA Popular, Alianza para el Progreso, la bancada Contigo, son los que están apoyando una decisión de este tipo en el Congreso, tendrían que asumir la responsabilidad de los actos políticos. Eso significa que el Congreso podría ser disuelto, ¿no? Esto sí, la cuestión de confianza no prospera. Y es el camino constitucional que efectivamente llevaría a una situación como tal, pero que la verdad, lo que está en juego no es si se calman las aguas, si la democracia
y para dar señales a nivel económico salen adelante. Aquí lo que está en juego es si hay poderosos intereses económicos vinculados a mafias políticas representadas en el Congreso, los que derrotan la lucha contra la corrupción y nos entregan una democracia secuestrada, que lo que se está queriendo hacer mañana es en realidad romper el camino del diálogo institucional y de una salida constitucional, incluso, por ejemplo, logrando que los proyectos de ley que presentó el Frente Amplio para adelanto de elecciones generales o para asamblea constituyente, o el proyecto de ley que presentó Acción Popular, sean mandados al archivo, con lo cual ya no se podría presentar ningún proyecto de ley hasta dentro de un año. Y eso no se puede permitir. El camino sería la cuestión de confianza y el eventual cierre del Congreso. Y la responsabilidad de eso está en manos de la intransigencia, de la irresponsabilidad que hay en el Congreso, todo porque se juegan por defender la corrupción, los fiscales, jueces corruptos, y porque además quieren seguir usando la inmunidad parlamentaria para encubrir sus responsabilidades y entorpecer la justicia. De esa magnitud es el problema de mañana y del día lunes, en que pretende también de manera inusual. Recordemos que los plenos del Congreso se reúnen los jueves, sin embargo se está convocando el lunes en la confianza de que ellos, con el voto de Acción Popular, de Alianza para el Progreso y de la bancada Contigo, pueden tener los votos suficientes también para capturar el Tribunal Constitucional, ¿no? Para usted sería... Así que el presidente y la gente no podemos dar marcha atrás en este tema de exigir transparencia, de exigir que el Poder Legislativo siga siendo una herramienta para entorpecer la justicia, ¿no? Segundos, para usted sería preferible que se cierre el Congreso y se convoque a elecciones para un nuevo Congreso que culmine el periodo, que seguir con este Congreso hasta el 21. Claro, este Congreso que defiende a Inostroza, que en su momento ha defendido a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que ha estado defendiendo a Chávez, que ha querido bajarse el acuerdo de colaboración eficaz en la medida y que, como sabemos, en los próximos días se van a saber los nombres de los congresistas que fueron financiados por la corrupción de Odebrecht, ¿no? Este Congreso no puede continuar en tales circunstancias, ¿no? La salida era, efectivamente, la ley de adelanto de elecciones que presentamos en 2018, el presidente Vizcarra, el 30 de julio, y encontrar un cauce que llevara a un tema de convocatoria de elecciones. De adelanto de elecciones, bien. Pero al no haber ese camino, lo que queda son el cierre del Congreso y elecciones complementarias para elegir congresistas por un año más. Perfecto. Gracias, Marco Arana. Que tenga usted pues un buen vuelo. Nosotros también estamos volando. Vamos a una pausa. Regresamos con lo último de Caracas. Porque algo me dice que mañana no va a ser un día muy tranquilo. Que tengan una excelente noche. Sigan en la programación de TV Perú. Relájense con los deportes y nos vemos mañana.